Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. En este nuevo episodio de El Bolsillo estamos con Sergio Cabrales. Sergio es doctor, académico y experto en el tema de hidrocarburos, quien ha seguido de cerca y le ha puesto la lupa al precio de la gasolina. Sabemos que durante los últimos meses la gasolina ha sido objeto de la opinión pública porque ha venido aumentando desde octubre del 2022, pero ahora en mayo tuvo un incremento de 600 pesos, un incremento que no se había visto porque en los últimos meses subía en 200, 300, 400 pesos. Pero ahora tenemos un incremento de 600 pesos. Esto llevó a que se dispararan las alertas porque esto afecta el bolsillo de las familias colombianas, en especial quienes tienen carro o también tienen moto. Por eso invitamos a Sergio a que nos hable un poco sobre qué está pasando con la gasolina en Colombia, pero también que nos explique los últimos mensajes que ha dado el gobierno, en especial la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien ha dicho que buscan la forma en fijar un tercer precio. ¿Qué es eso? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se entiende? Y para eso está Sergio aquí con nosotros. Vanguardia Podcast. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y de hecho, eso también quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a revisar la metodología, porque hay una situación y es que la forma como está construida esa metodología hace que toda la gasolina se valore al precio internacional. Sin embargo, nosotros somos productores de la gasolina y más o menos el 50% de nuestra gasolina es gasolina nacional, digamos, que se mezcla con 50% de gasolina importada. Entonces, de alguna manera creemos que no tiene total sentido que el 100% de la gasolina se tase a precio internacional. Eso lo vamos a revisar en la metodología. Lo otro que queremos revisar en la metodología es el tema de la focalización, porque en este momento en la gasolina subsidiada, con esos 5.000 pesos que les decía, es a toda la gasolina, todos los consumidores. No solo las Toyotas, de hecho. Lo más preocupante que hemos encontrado es lo que llamamos los grandes consumidores. Entonces, eso no tiene sentido que el país esté poniéndole sus recursos que podría estar invirtiendo en otros propósitos sociales a estos actores. Entonces, vamos a hacer una revisión integral, completa. Ya arrancamos. Estamos haciendo mesas técnicas entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol. Vanguardia Podcast. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias por la invitación. Y bueno, entremos en forma. Entonces, un poco para entender el precio de la gasolina. Básicamente, el precio de la gasolina tiene tres grandes componentes. Uno es la gasolina per se, entonces el combustible, y hay dos componentes adicionales. Uno es toda la parte de la tarifa del transporte, el mayorista, el minorista, básicamente lo que el costo de llevar desde la refinería de Barranca o de Reficar en Cartagena hasta la estación de gasolina y pagarle también al señor de la estación de gasolina. Y por último hay un componente asociado a los impuestos nacionales que se tiene. Sergio, partiendo de esa base, partiendo de lo que nos acabas de decir, expliquémosle al ciudadano de a pie, a las personas que nos escuchan, es eso, ¿cómo uno sabe que lo que a mí me están cobrando cuando voy a tanquear mi motocicleta o mi carro corresponde a lo que de verdad es, a la realidad? Sí, entonces digamos esos tres componentes para entrar como en un detalle es que aproximadamente el 60% de lo que uno paga, digamos esos 12.160 pesos, alrededor de ese valor, 60% de ese valor se va a Ecopetrol, ¿sí? A pagarle parte del combustible, ¿sí? Parte de la gasolina. Y el resto se van, digamos, unos 2.500 pesos en impuestos, o sea, sobre tasa, impuesto nacional, IVA, impuesto al carbono. Y lo otro, pues hay que pagar lo que les mencionaba, pues toda la parte del manejo de los combustibles hasta que pues, se carga y se llena la moto o el carro. Sí, digamos, esos son los tres componentes y el peso relativo. Entonces, cada vez que uno paga, digamos, esos 12.000 pesos y algo, pues esa es como la repartición que se tiene. Vanguardia Podcast. Hablemos de algo que también ha sido objeto de polémica en el país, y es ese popular Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, porque ese es el tema que ha generado la controversia, porque Colombia durante la pandemia no incrementó el precio de la gasolina, luego pasa la pandemia y este gobierno decide incrementar la gasolina porque ya el déficit de ese fondo era muy alto.
danos un contexto, Sergio, de ese fondo, porque ese fondo ha sido tan importante en este momento, en esta controversia, si subirle o no, o qué tanto subirle a la gasolina. Listo, Miguel. Antes de entender un poco lo del fondo y el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, toca entender un poquito ese componente de lo que se le paga a Ecopetrol, ¿sí? Entonces, digamos, y por qué, digamos, el Ministerio de Minas, el de Hacienda ve como la imperiosa necesidad de aumentar los precios que estamos pagando por la gasolina corriente. Entonces, ese componente de ingreso al productor, digamos, que se llama, que es lo que nosotros de esos 12,000 pesos, cuánto pagamos por la gasolina, ahí es donde hay un desfase. ¿Cómo así? A Ecopetrol se le pagan los precios internacionales, ¿sí? Básicamente es exactamente igual como si Ecopetrol exportara. O sea, piénsenlo que es como cuánto vale la gasolina en la puerta de la refinería de Barranca Bermeja. Eso equivale, digamos, si uno lo quisiera explicar un poco, es cuánto le pagarían a Ecopetrol en el Golfo de México menos el envío, ¿sí? Todo el transporte marítimo y terrestre. Eso es lo que se le tiene que pagar a Ecopetrol, porque Ecopetrol no tiene que subsidiar la gasolina. Sí, que eso es parte de la discusión que vamos a dar un poco más adelante. Y entonces Ecopetrol va a recibir, digamos, en este momento hice los cálculos y tiene que ser alrededor de 10,500 pesos, más o menos. ¿Y qué es lo que está pasando? Nosotros cuando tanqueamos la moto o el carro, solamente estamos pagando 6,600, casi 7,000 pesos de esos 10,000. Entonces todavía ese déficit, esa diferencia que hay ahí entre esos 10,000 algo y los 7,000, imagínense unos 3,000 algo, lo está pagando el gobierno a través del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. Y entonces todo el combustible que nosotros tanqueamos tiene ese subsidio por cada uno de esos galones. Y ese es lo que está generando pues ese gran hueco fiscal de más de 30 y algo de billones, 36 billones si no estoy mal, del año pasado, y en este podría ser 20 billones si no se sube rápidamente el precio de la gasolina. Sergio, en tu cuenta de Twitter tú has insistido mucho en que si se ajusta o se reajusta la fórmula en cómo se fija el precio de la gasolina, podría tener algunos beneficios, y eso en especial por la cantidad de impuestos que paga la gasolina. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o es viable o es inviable que se reajuste esta fórmula para tratar de que el bolsillo de las personas no sea quien termine pagando todos los platos rotos de no haber tomado en su momento unas decisiones sensatas en el país y no haber subido el precio de la gasolina? Sí, digamos, una de las cosas importantes es que, digamos, el gobierno quiere subir los precios, o sea, pagarle a Ecopetrol esos 10,000 pesos que hablábamos hace un momento, y eso significaría que si no cambiamos nada, terminaríamos en casi 16,000 pesos, ¿no? Por los impuestos y lo que ganan todo lo que transporta y mayoristas y minoristas de asociados a la gasolina. Pero entonces no estamos discutiendo la parte de impuestos. Entonces, una de las propuestas que estamos discutiendo, y yo estoy directamente proponiendo, oiga, si reducimos un poco los impuestos o reducimos significativamente esos impuestos, pues damos margen para que no suba el precio drásticamente a 16,000, sino mucho menos. Entonces podemos estar hablando de que solamente harían falta subir alrededor de 1,000 pesos o hasta menos. Vanguardia Podcast. Sergio, la ministra este fin de semana que pasó desde Portugal, habló que tanto el Ministerio de Minas y Energía como Ecopetrol están en unas mesas técnicas para mirar soluciones al precio de la gasolina, teniendo en cuenta que pues si se sigue aumentando la gasolina pues va a impactar en la inflación, que de por sí ya es alta, pero va a impactar en la inflación, porque ya de acuerdo con los datos que vimos en abril, ya la gasolina, los combustibles, son el tercer rubro que está presionando al alza de los precios en el país. Entonces, partiendo de esa base, ella dice que se está buscando una tercera vía, y es que desde Ecopetrol fijar el precio por debajo de ese precio internacional. Entonces, ya vimos a varios analistas, hemos estado leyendo a diferentes economistas hablando de la inviabilidad de esa propuesta. ¿Por qué es inviable y cómo afectaría eso entonces a las finanzas o las rentabilidades de Ecopetrol? Es básicamente que vamos a pagarle menos a Ecopetrol por su producto. Lo que quiere decir es que Ecopetrol va a subsidiar el combustible, la gasolina, motor para todos los colombianos, que eso no tiene ningún sentido. Si el gobierno quiere subsidiarla, lo puede hacer,
pero Ecopetrol, el cual es una empresa mixta donde muchos de nosotros tenemos una doble participación accionaria. Una, por ser colombiana, dado que el 89% de Ecopetrol es del Estado, y por el otro lado a través de los fondos de pensiones. Entonces no tiene ningún sentido de que Ecopetrol venda a un precio inferior del que podría obtener si lo exportara a los mercados internacionales. Y eso pues afectaría directamente la utilidad, los planes de inversión, y pues sería pues algo fatal para la compañía. Bueno, y finalmente, Sergio, yo quiero concluir. El ministro de Hacienda esta mañana decía que él no está de acuerdo, que él se aleja de esa postura de controlar los precios de Ecopetrol, pero sí reveló dos datos, y es que más o menos en 8 meses la gasolina va a llegar a 16,000 pesos. Eso es un golpe duro para el bolsillo, pero también dijo que a mitad de año, en junio, van a revisar el precio de la CPM o del diésel, que también es digamos así, el combustible del transporte de carga del país, que también impactaría la inflación. Frente a estos anuncios para lo que viene del año, ¿cómo ves esta realidad? Tanto de la gasolina, de subir en 8 meses a 16,000, pero también de la CPM, que a mitad de año lo van a revisar para ver si empiezan a subirlo también, porque suben la gasolina, pero la CPM sigue igual y ese déficit todavía se encuentra ahí. Un panorama muy oscuro para ambos. Digamos, el diésel es clave para todo el transporte terrestre, como lo mencionabas, y entonces pues sería un golpe también para la canasta familiar, porque todo el transporte de frutas, verduras, granos, pues se hace terrestre, entonces pues tendría un impacto directo en los alimentos, entonces sería bastante no deseado ese aumento. Entonces mi llamado es que tenemos que repensar un poquito las cosas y que todos tenemos que poner si queremos evitar ese aumento del déficit del fondo. El gobierno va a bajar un poco los impuestos y nosotros pues a tratar de equiparar ese precio internacional, pero las consecuencias pues son complejas, son difíciles para todos nosotros pues que estamos pasando pues estos niveles de inflaciones tan altos y queremos que bajen. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos, por atender a esta invitación a El Bolsillo, un podcast de vanguardia del Sistema Informativo de Santander. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, nos oímos en una próxima ocasión, en un próximo episodio. Gracias, Sergio. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de vanguardia del Sistema Informativo de Santander. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.